Las cámaras captaron lo que nadie esperaba. En medio de la noche iluminada de Bakú, Demet Özdemir apareció en silencio, con paso decidido, buscando respuestas. Nadie sabía que su viaje no era profesional, sino profundamente personal. Su mirada reflejaba tensión, una mezcla entre duda y valentía. La actriz, conocida por su serenidad ante los medios, rompió ese equilibrio con un gesto que dejó a todos sin aliento. Los testigos aseguran que su presencia no fue casual, sino planificada al detalle. Can Yaman, el protagonista de tantas historias románticas, parecía ajeno al inminente encuentro. La prensa local llevaba días sospechando de su estancia en Bakú, pero nadie imaginaba que su secreto sería descubierto de esta manera. Mientras cenaba con un grupo selecto de amigos, las luces de las cámaras lo deslumbraron. Su sonrisa habitual se desvaneció al ver a Demet entrar al lugar. La tensión entre ambos se podía cortar con un suspiro. El encuentro duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que el ambiente se congelara. Demet no pronunció muchas palabras, pero su expresión lo dijo todo. Se acercó lentamente, dejando que el eco de sus tacones marcara el ritmo de una escena que parecía sacada de una serie dramática. Can intentó mantener la calma, aunque sus gestos lo delataron. Los presentes no sabían si mirar o apartar la vista ante un momento tan íntimo y explosivo. Según fuentes cercanas, la relación entre ambos había pasado por altibajos en las últimas semanas. Lo que comenzó como un reencuentro casual en Estambul terminó convirtiéndose en una tormenta emocional. Demet, cansada de rumores y medias verdades, decidió enfrentar la situación cara a cara. Quería verlo con mis propios ojos, habría dicho a su círculo más cercano antes de viajar. Esa frase ahora retumba en los titulares de todo el mundo. El equipo de seguridad del restaurante intentó intervenir, pero fue inútil. Los flashes ya habían hecho su trabajo, y las imágenes se difundieron en segundos. En las redes sociales, los seguidores de ambos artistas se dividieron. Algunos defendían a Demet por su valentía, mientras otros pedían respeto por la vida privada de Can. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frialdad con la que él reaccionó. No hubo abrazos, ni explicaciones, solo un silencio incómodo. Los medios turcos no tardaron en reaccionar. Las portadas del día siguiente llevaban el mismo titular: Demet Özdemir enfrenta a Can Yaman en Bakú. Los programas de entretenimiento debatieron cada detalle del encuentro. Desde el color del vestido de Demet hasta la expresión exacta de Can en el momento del impacto. Todo fue analizado, repetido y viralizado. La historia, como era de esperarse, cruzó fronteras en cuestión de horas. Fuentes cercanas al entorno del actor aseguran que Can estaba en Bakú por compromisos profesionales. Sin embargo, otros insisten en que había alguien más en su vida. Demet habría recibido un mensaje que encendió todas las alarmas, llevándola a tomar esa decisión impulsiva. Los rumores apuntan a una modelo local, aunque nada se ha confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto es que el encuentro cambió por completo la percepción pública de su relación. Los testigos presentes en el restaurante describieron el ambiente como eléctrico. Nadie se atrevía a interrumpir la escena. La tensión emocional era tan palpable que incluso los músicos dejaron de tocar por unos segundos. Demet, con lágrimas contenidas, se dio la vuelta sin decir palabra. Can permaneció inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar ante lo inevitable. Ese instante quedó grabado en las memorias de todos los presentes. Horas después, ambos desaparecieron del radar mediático. Ninguno publicó nada en sus redes, alimentando aún más las especulaciones. Los fanáticos comenzaron a analizar viejas entrevistas en busca de señales. En una de ellas, Demet había dicho: "Confío, pero cuando me fallan, no hay vuelta atrás". Esa frase volvió a circular con fuerza, ahora con un significado completamente distinto. Todo apuntaba a un quiebre definitivo. En Estambul, los amigos cercanos de la actriz aseguraron que ella estaba herida, pero firme. No se trataba solo de celos, sino de respeto y orgullo. Ella no buscaba escándalo, buscaba verdad, comentó una fuente. Mientras tanto, Can se mantuvo en silencio, refugiado en su círculo íntimo. Ninguno quiso confirmar ni negar si seguían juntos.
La incertidumbre se convirtió en el mayor combustible para los titulares. El impacto mediático fue tan grande que incluso medios internacionales retomaron la noticia. En España, Italia y Latinoamérica, los programas de entretenimiento dedicaron segmentos enteros al tema. Las redes ardieron con mensajes de apoyo y críticas. Nadie merece descubrir así una traición, escribían los usuarios. Otros, más cautos, pedían no juzgar sin conocer toda la historia. La escena de Bakú marcó un antes y un después en la vida pública de ambos artistas. Dos artistas. Lo que debía ser una visita privada terminó convirtiéndose en el centro del huracán. La prensa local aseguró que el restaurante ya recibió decenas de solicitudes para reservar la misma mesa donde ocurrió todo. El fenómeno mediático se transformó en una obsesión colectiva. Cada detalle parecía tener un significado oculto. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y discreción, demostró una fuerza inesperada. Su decisión de enfrentar la situación frente a todos la convirtió en símbolo de empoderamiento para muchos seguidores. Ella no huyó, enfrentó la verdad, decía uno de los titulares más compartidos. La actriz, sin buscarlo, se transformó en la protagonista de un acto que generó admiración y debate por igual. Can Yaman, por su parte, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera mediática. Las marcas con las que colaboraba se vieron presionadas a pronunciarse. Algunos proyectos incluso se habrían puesto en pausa temporalmente. Su imagen, antes impecable, quedó en entredicho. La pregunta que todos se hacen es si podrá recuperar la confianza del público. Los expertos en medios coinciden en que esta historia es una lección sobre la exposición de las relaciones en la era digital. Ningún secreto es eterno cuando hay cámaras, redes y curiosidad pública. Lo que sucedió en Bakú trascendió lo personal para convertirse en fenómeno cultural. Una mezcla de amor, decepción y espectáculo que mantuvo a millones pegados a sus pantallas. Hoy, semanas después del incidente, ambos siguen en silencio. Ninguno ha ofrecido una declaración oficial. Sin embargo, los rumores sobre un posible reencuentro o una ruptura definitiva no cesan. Lo cierto es que aquel momento en Bakú quedará grabado como uno de los más impactantes del año. Una historia que comenzó con amor y terminó bajo el brillo implacable de las cámaras.